Estamos dando inicio a la calificación de las hembras de la raza Sardo Negro. Tenemos 4 hembras del grupo número 1, animales de 12 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es el animal con la placa número 5. Es la hembra más balanceada de las 4, de mayor equilibrio. Cuando nosotros observamos la cabeza, las orejas del ejemplar del primer lugar, vemos orejas más cortas con respecto al ejemplar del segundo lugar. Así también vemos un animal con un pase más suave de los hombros a las primeras costillas, cuando comparado con el segundo lugar, que encontramos un poco más cerrada la parte detrás de las costillas. Así también es un animal que presenta un mayor balance en todo su conjunto y unos mejores aplomos anteriores y posteriores. El ejemplar del segundo lugar es una bonita hembra también, de una buena estructura, hay que destacar en ella eso. Supera al ejemplar del tercer lugar en la estructura, en la musculatura, en la profundidad y en el arqueamiento de sus costillas. El ejemplar del tercer lugar es un animal también de una buena estructura, de un buen largo corporal, y precisamente el largo corporal, la estructura y la musculatura supera al ejemplar del cuarto lugar. La hembra del cuarto lugar es una bonita hembra femenina, una hembra también balanceada. Cuarto lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 1, el primer lugar lo obtiene la placa número 5, ejemplar 699 del 21, Miss El Zapoteco de Ganadería El Zapoteco. Segundo lugar, placa número 2, ejemplar 032 del 1, de nombre Reina de Ganadería El Guanacaste. Tercer lugar, placa número 4, ejemplar 700 del 21, de nombre Miss El Zapoteco de Ganadería El Zapoteco. Cuarto lugar, placa número 6, ejemplar 141 sobre 1, Española Vallehermoso de Raúl Iván Toledo González e hijos. Dejamos al primer y segundo lugar en la antepista y continuamos con los ejemplares del grupo número 2 con las placas 9 y 10.
Tenemos en la pista dos hembras del grupo número 2, animales de 13 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 9, es una hembra muy femenina y es precisamente en esa característica que supera al ejemplar del segundo lugar. Si ustedes observan la hembra del primer lugar, pueden ver un cuello mucho más largo, más descarnado, con una mayor expresión de feminidad en ella. Si seguimos yendo hacia atrás, van a encontrar una jiba más acorde, más pequeña, más para una hembra que el ejemplar que ocupa el segundo lugar. Así también es una hembra que tiene una mejor estructura cuando comparado con el ejemplar del segundo lugar y un mayor largo y ancho de su cadera. El ejemplar del segundo lugar es una bonita hembra también que hay que destacar en ella, el arqueamiento de sus costillas y también la profundidad que presenta el tercio medio y la corrección de su ombligo. Muchas gracias. Gracias, doctor Saiz. Para el grupo número 2, el primer lugar lo obtiene la placa número 9, número 732 del 1, Miss Don Walter de José Sabino Herrera Dagduc e hijos. Segundo lugar, la placa número 10, 1141 sobre 1, colombiana de José Manuel Hernández Guzmán. Las dejamos en la antepista y continuamos con los ejemplares que participan por el grupo número 3. Son 5 ejemplares con las placas 12, 14, 15, 16 y 17.
Tenemos en la pista 5 ejemplares del grupo número 3, animales de 14 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 12, es una bonita hembra, bien balanceada, equilibrada. Es un ejemplar que cuando nosotros observamos todas sus partes, supera al ejemplar del segundo lugar precisamente en el balance y el equilibrio, tanto de cabeza, cuerpo, estructura y musculatura, arqueamiento de costilla. Es el mejor conjunto de todos, el ejemplar con la placa número 12. El ejemplar con la placa número 15 es un animal de un buen largo corporal, y es precisamente en ese largo corporal, en la profundidad de las costillas, en el arqueamiento de las costillas y en la estructura que supera al ejemplar del tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar es un animal que, si bien no tiene la estructura del segundo, sí tiene una corrección y tiene una profundidad que hace que sea superior al ejemplar del cuarto lugar, sobre todo en el balance, en el equilibrio y en la profundidad de las costillas con respecto al largo de su cuerpo y al suelo. El ejemplar del cuarto lugar es un animal que, si ustedes ven los de adelante, encaja mejor en el tipo de animal de talla media que estamos buscando con respecto al ejemplar que ocupa el quinto lugar, el cual es un animal de una talla mucho mayor, mucho más alto, y es precisamente el por qué ocupa esa posición. Es un animal de un mayor tamaño. Sin embargo, el ejemplar del quinto lugar es una hembra que hay que destacar en ella la profundidad de las costillas y el volumen que presenta en el tercio medio. Muchas gracias. Resultados para el grupo número 3, primer lugar, placa número 12, 3459 del 1, figura de oro verde de Luis Espín Velasco Hijos. Segundo lugar, placa 15, 203 del 1 de Hermanos Herrera Dagduc. Tercer lugar, placa 14, échamela. Tercer lugar, placa 14, 140 del 1, Navidad de Valle Hermoso de Raúl Iván Toledo González. Cuarto lugar, placa 17, 441 del 21, Miss Alemán de Rancho El Alemán. Quinto lugar, placa 16, 133 sobre 1, Doncella de Valle Hermoso de Raúl Iván Toledo González. Y para obtener a la campeona becerra, tenemos a los ejemplares con las placas 5, 9 y 12. Tenemos en la pista para juzgar el campeonato becerra a los primeros lugares de los grupos 1, 2 y 3, placas 5, 9 y 12. Y para el reservado o reservada campeona becerra, a los segundos lugares de esos mismos grupos con las placas 2, 10 y 15. Campeonato becerra y campeonato reservado becerra.
Tenemos en la pista 3 ejemplares que están compitiendo para la campeona becerra, 3 bonitas hembras femeninas, hembras que encuadran bien en el patrón racial, animales amplios, bien aplomados, bonitos los 3 ejemplares. Sin embargo, hay una hembra que creo que es de mucho balance, mucho equilibrio, y que tiene una muy buena caracterización racial, y es la hembra que voy a designar campeona becerra, es la hembra con la placa número 5, la que está adelante. Es una hembra que cuando nosotros observamos la feminidad, el balance, el largo del cuello, la feminidad, cabeza negra, orejas negras, patas negras, balance y estructura, es el mejor conjunto de los 3 ejemplares, y sobre todo la hembra más femenina de las 3. Campeona becerra, placa número 5, 699-21, Miss El Zapoteco, de Ganadería El Zapoteco. Bien, y para la campeona becerra reservada entra la placa número 2, que es de donde salió la campeona becerra. Nuevamente los 3 ejemplares. Voy a otorgar el campeonato becerra reservada al ejemplar con la placa número 12, que es la hembra que está detrás. Es la siguiente hembra más balanceada de las que se encuentran en esta competencia. Una hembra de un buen ombligo, de una buena estructura, de un buen balance de musculatura y un buen arqueamiento de costillas. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Campeona reservada becerra, ejemplar con la placa 12, 3459 del 1, figura de oro verde, de Luis Espín Velasco e hijos. Felicitamos a los propietarios. Y para dar continuidad al juzgamiento, pasamos a los ejemplares que participan por el grupo número